En el verano de 1944, mientras la atención nacional se centraba en la guerra en Europa, el pequeño pueblo de Elm Creek, Illinois, se convirtió en escenario de una serie de desapariciones inquietantes que desconcertarían a las autoridades durante meses. El primero en desaparecer fue Harold Mathers, de 42 años, un farmacéutico local que no regresó a casa del trabajo el 17 de junio. Su esposa denunció su desaparición después de que no llegara a cenar, algo totalmente inusual en un hombre tan puntual. El automóvil de Mathers fue encontrado estacionado detrás de su farmacia, cerrado con llave, con su sombrero aún en el asiento del copiloto. 3 semanas después, el 8 de julio, Eleanor Winship, bibliotecaria de 38 años, desapareció mientras caminaba a casa desde la biblioteca pública de Elm Creek. Su bolso fue encontrado en la acera cerca de Sycamore Lane, sin tocar su contenido, salvo por las llaves de su casa, que habían desaparecido. Un grupo de búsqueda rastreó los bosques circundantes, pero no encontró rastro de la mujer. Para agosto, 2 residentes más habían desaparecido: Thomas Caldwell, de 67 años, maestro jubilado, y Josephine Harker, de 29, camarera del restaurante local. En ambos casos, el patrón se mantuvo constante. Las personas desaparecieron durante actividades rutinarias, dejando pocas pruebas. No se observaron señales de forcejeo y ningún testigo aportó información útil. El sheriff William Porter organizó más agentes para patrullar las calles de Elm Creek, mientras que el pueblo impuso un toque de queda al atardecer. El ambiente se volvió cada vez más tenso a medida que los residentes especulaban sobre el destino de sus vecinos. Algunos teorizaban que las desapariciones estaban relacionadas con el crimen organizado de Chicago, mientras que otros murmuraban sobre espías alemanes o fenómenos sobrenaturales. Lo que los investigadores inicialmente no reconocieron fue la sutil conexión que unía a las 4 víctimas. Cada una tenía algún vínculo con Maria Green, una mujer de 32 años que vivía en casa de su tía fallecida en las afueras de la ciudad. Mathers le surtía regularmente las recetas de medicamentos para los ojos a la Laetia. Winship la había ayudado a seleccionar audiolibros. Caldwell había sido su maestra de primaria años antes. Harker le había servido el desayuno todos los domingos durante los últimos 5 años. Esta conexión pasó desapercibida, en parte porque la propia Laetia parecía una sospechosa improbable. Conocida en todo Elm Creek como la pobre ciega reservada, era más objeto de lástima que de sospecha. Se decía que sus cataratas avanzadas la habían dejado prácticamente ciega desde la infancia y se desplazaba por el pueblo con un bastón blanco, acompañada de ayudantes para los recados esenciales. Las desapariciones continuaron hasta principios de septiembre, cuando Benjamin Walsh, de 51 años, el cartero local, no completó su ruta. Su saca de correo fue encontrada abandonada cerca de la calle Maple, con cartas esparcidas por la acera. Walsh llevaba más de una década entregando correo a la dirección de Laetia 2 veces por semana. Con la llegada del otoño, la investigación parecía estancarse. No se habían recuperado cuerpos ni se había recibido ninguna demanda de rescate. Los residentes de Elm Creek comenzaron a preguntarse si alguna vez sabrían qué les había sucedido a sus vecinos desaparecidos, sin saber que la verdad se escondía a plena vista, tras la mirada lechosa de una mujer a la que habían subestimado durante años. Laetia Green vivió en Elm Creek toda su vida, hija de Francis y Herbert Green, nacida en 1912. Su infancia transcurrió sin incidentes hasta los 9 años, cuando le diagnosticaron cataratas progresivas. El historial médico del Hospital del Condado documentaba su condición como cataratas congénitas bilaterales graves con degeneración acelerada. Sus padres, de escasos recursos, no podían costear el tratamiento especializado disponible solo en Chicago o San Luis. En su adolescencia, la visión de Laetia se había deteriorado considerablemente. Aprendió a leer Braille en la escuela pública para ciegos, a la que asistió durante 3 años antes de regresar a Elm Creek. Sus padres murieron en un incendio en su casa en 1932, tras lo cual se mudó con la hermana de su padre, Meredith Green, a la vieja casa victoriana de Willow Road. Cuando Meredith falleció en 1939, Laetia heredó la propiedad y una pequeña pensión que le permitió vivir modestamente sin empleo. Los vecinos la recordaban como una mujer tranquila y solitaria, sentada en su porche con libros en braille, recibiendo ocasionalmente la compra de los chicos del barrio. Asistía a la iglesia esporádicamente, siempre acompañada por quien se ofreciera a acompañarla.
Lo que los residentes de Elm Creek desconocían era que la vida de Laetia había sido marcada por un incidente traumático ocurrido en 1924. Según testimonios posteriores, cuando tenía 12 años, Laetia y su amiga de la infancia, Evelyn Marsh, se aventuraron en el bosque detrás de Willow Creek. Allí, se encontraron con un vagabundo que las atacó. Evelyn murió, mientras que Laetia logró escapar. El agresor nunca fue capturado. Informes policiales de 1924 documentaron el asesinato de Evelyn Marsh, de 12 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el bosque con múltiples puñaladas. El informe mencionaba a Laetia como posible testigo, pero señalaba su incapacidad para proporcionar una descripción clara debido a su discapacidad visual. El caso finalmente se archivó. Este suceso alteró radicalmente la percepción del mundo de Laetia. Los registros escolares anteriores y posteriores al incidente mostraban un cambio notable en su comportamiento. Anteriormente descrita como alegre y sociable a pesar de su discapacidad, los profesores observaron posteriormente que se volvió retraída, taciturna y propensa a largos periodos de silencio. A lo largo de su vida adulta, Laetia cultivó la imagen de una mujer ciega e indefensa. Acudía regularmente al Dr. Vernon Harris para su problema ocular, quien documentaba constantemente que su visión estaba severamente limitada a la percepción de la luz únicamente. Sin embargo, el Dr. Harris admitió posteriormente que nunca le había realizado pruebas exhaustivas, sino que se basaba en los síntomas que ella misma reportaba. En realidad, aunque su visión estaba efectivamente deteriorada, Laetia conservaba una visión mucho más funcional de lo que aparentaba. Podía discernir formas, movimientos e incluso leer letras grandes con buena iluminación. Este engaño se convirtió en la base de su metodología. Recorriendo el pueblo con un bastón blanco, observaba las rutinas y hábitos de sus vecinos, mientras estos permanecían ajenos a su escrutinio. La casa de Laetia en Willow Road parecía modesta y algo descuidada desde el exterior, con pintura descascarada y setos descuidados. Poca gente entraba en la propiedad más allá del salón, donde recibía visitas ocasionales. El interior, como descubrirían más tarde los investigadores, contaba una historia diferente. La casa estaba meticulosamente organizada, con un detallado calendario que registraba los movimientos de varios residentes del pueblo y recortes de periódicos sobre casos de personas desaparecidas de otros condados que databan de varios años atrás. En los años previos a las desapariciones de Elm Creek, Laetia se había preparado metódicamente. Los registros del condado mostraban que había comprado un automóvil usado a través de un concesionario de la vecina Mapleton, registrado a nombre de su tía, que guardaba en el garaje independiente que rara vez abría nadie. Los recibos de la ferretería confirmarían posteriormente las compras de cuerdas, lonas y productos químicos de limpieza durante un periodo de 18 meses. Artículos que no despertaron sospechas al comprarlos individualmente en varias visitas. Los cimientos de la fachada cuidadosamente construida de Laetia solo empezaban a mostrar grietas al examinarla en retrospectiva. La mujer solitaria que necesitaba ayuda para cruzar la calle, de alguna manera, había desarrollado los medios y la oportunidad de orquestar una serie de desapariciones que no dejaron pruebas ni testigos, salvo una vecina anciana cuya observación casual acabaría sacando todo a la luz. A mediados de septiembre de 1944, el departamento del sheriff de Elm Creek se enfrentaba a una creciente presión para resolver el caso de los habitantes desaparecidos. El sheriff Porter solicitó la ayuda de la policía estatal, que envió al detective Leonard Hoffman para dirigir la investigación. Hoffman, un investigador veterano con experiencia en homicidios de Chicago, llegó el 20 de septiembre y reconoció de inmediato la naturaleza inusual de las desapariciones. La falta de pruebas físicas es preocupante, señaló Hoffman en su informe inicial. No hay señales de entrada forzada, ni rastro de sangre, ni patrones de alteración en ninguno de los presuntos lugares de secuestro. Esto sugiere una planificación excepcional o una suerte extraordinaria por parte del autor. La investigación se centró inicialmente en establecer vínculos entre las víctimas. Su edad, ocupación y posición social eran diversas. Harold Masses era un respetado empresario. Eleanor Winship provenía de una de las familias fundadoras del pueblo. Thomas Caldwell había enseñado a generaciones de niños de Elm Creek. Josephine Harker era una joven que soñaba con mudarse a Chicago, y Benjamin Walsh era un dedicado funcionario próximo a jubilarse. Los detectives entrevistaron a familiares, amigos y allegados de cada víctima, recopilando extensas cronologías de sus últimos movimientos conocidos.
Se examinaron los registros bancarios en busca de transacciones inusuales y la correspondencia personal en busca de amenazas o inquietudes. Ninguna de ellas arrojó pistas significativas. Las víctimas parecían no tener enemigos en común, no estar involucradas en actividades ilícitas ni tener motivos evidentes para desaparecer voluntariamente. Imposible avance se produjo cuando los investigadores descubrieron que Thomas Caldwell, antes de su desaparición, le había mencionado a su esposa que había visto algo peculiar relacionado con la mujer Green. La señora Caldwell no recordaba los detalles, solo que su esposo parecía más perplejo que alarmado. Esta fue la primera conexión tenue con Laetitia Green, aunque en aquel momento pareció intrascendente. El detective Hoffman ordenó la verificación de antecedentes de todos los residentes de Elm Creek con antecedentes penales. Esto arrojó 12 individuos con delitos menores, principalmente embriaguez, alteración del orden público o hurtos menores. Ninguno parecía capaz de orquestar desapariciones tan sofisticadas. Una búsqueda en propiedades vacías y estructuras abandonadas por todo el condado no reveló nada de interés. La investigación se complicó aún más por las restricciones impuestas en tiempos de guerra. El racionamiento de gasolina limitó el alcance de las búsquedas terrestres, mientras que la escasez de personal significó que había menos oficiales disponibles de los que normalmente se asignarían a casos de múltiples personas desaparecidas. Además, el FBI declinó participar, centrando sus recursos en posibles casos de sabotaje y espionaje relacionados con la guerra. A principios de octubre, la investigación se había estancado significativamente. Los periódicos locales comenzaron a criticar la gestión del caso por parte de las fuerzas del orden, mientras que el temor entre los residentes aumentaba. Algunas familias abandonaron Elm Creek por completo, reacias a convertirse en las próximas víctimas de lo que la prensa denominó las desapariciones de Elm Creek. El sheriff Porter y el detective Hoffman decidieron reexaminar todas las declaraciones de los testigos con la esperanza de identificar detalles pasados por alto. Durante esta revisión, observaron 3 menciones distintas de haber visto a Laetitia Green cerca de los lugares donde las víctimas fueron vistas por última vez. Estos avistamientos se habían descartado inicialmente, ya que los testigos describieron simplemente haberla visto en la calle o sentada en un banco, sucesos comunes que parecían irrelevantes. La hija siempre anda por el pueblo con su bastón, comentó el agente Morris. No tiene nada de raro. El equipo de investigación se enfrentó a un desafío fundamental, sus propias ideas preconcebidas. La posibilidad de que una mujer con discapacidad visual que vivía sola pudiera ser responsable de la desaparición de 5 adultos sanos parecía inverosímil. Los métodos de investigación tradicionales se centraban en identificar a individuos con medios, motivos y oportunidades evidentes, criterios que aparentemente excluían a Laetitia Green de una consideración seria. Esta visión estrecha de la investigación persistió hasta finales de octubre, cuando se encontró la tarjeta de la biblioteca de Eleanor Winship en una zanja de drenaje a menos de 50 metros de la propiedad de Laetitia. Este descubrimiento motivó el primer examen serio de Laetitia como algo más que una figura secundaria en el caso. Sin embargo, al ser entrevistada, se presentó como una mujer frágil e indefensa, expresando la conmoción debida por las desapariciones y ofreciendo su plena cooperación. Ojalá pudiera ser de más ayuda, le dijo al detective Hoffman, pero veo tan poco del mundo que me rodea. Quizás sea una bendición, dados estos terribles sucesos. Su actuación fue tan convincente que los investigadores creyeron haber llegado a otro callejón sin salida. No se dieron cuenta de que, durante la conversación, Laetitia había identificado correctamente el color de la corbata del detective Hoffman, un detalle que una persona completamente ciega no habría podido discernir. La investigación continuó por otros caminos, sin percatarse de que la clave para resolver el caso se les había escapado de entre los dedos. Oculta tras el disfraz perfecto de la discapacidad percibida y la subestimación social. El domingo 5 de noviembre de 1944, Agatha Caldwell, de 70 años, viuda del desaparecido Thomas Caldwell, estaba cuidando su jardín cuando echó un vistazo a la propiedad vecina. Allí, vio a Laetitia Green sentada en su porche, aparentemente absorta en la lectura. Lo que llamó la atención de la señora Caldwell no fue la actividad en sí, sino el tipo de material de lectura, un periódico impreso estándar en lugar del material en braille que Laetitia solía usar. Aún más sorprendente fue el comportamiento de Laetitia. Trazaba las líneas con el dedo, pasaba las páginas con facilidad y, de vez en cuando, levantaba la vista, observando su entorno antes de volver a su lectura.
La señora Campbell, cuyo esposo había mencionado una vez haber visto algo peculiar en Laetia, recordó de repente sus palabras: juro que ayer me miró fijamente, Agatha. Me miró fijamente y luego fingió no ver nada cuando la saludé. La señora Campbell telefonó al sheriff Porter de inmediato. Su relato podría haber sido descartado como la imaginación de una viuda afligida, de no ser porque el agente Ellis Thornton fue enviado a realizar una comprobación informal de bienestar y presenció un comportamiento similar. Desde su patrulla, vio a Laetia recorriendo su jardín con una destreza inesperada, seleccionando hierbas específicas sin tocarlas primero para identificarlas, como tendría que hacer una persona ciega. Esta información impulsó una reevaluación de todas las pruebas. El detective Hoffman obtuvo el historial médico de Laetia, que reveló inconsistencias en los síntomas que había reportado a lo largo de los años. Si bien sus cataratas eran reales, su gravedad parecía haber sido exagerada en su propia declaración. Además, el doctor Harris admitió que nunca la había derivado a un especialista para una evaluación integral, sino que había gestionado su caso basándose en sus descripciones. Con esta nueva perspectiva, los investigadores reexaminaron la conexión entre Laetia y las personas desaparecidas. Surgió un patrón: cada víctima conocía o interactuaba con Laetia, lo que podía haberles llevado a cuestionar su supuesta ceguera. El farmacéutico Mazes había empezado recientemente a preguntarle sobre la frecuencia con la que le recetaban gotas para los ojos. La bibliotecaria Winship le había comentado en una ocasión a un colega que Laetia parecía navegar entre los estantes de la biblioteca con sorprendente facilidad. Thomas Campbell había presenciado directamente cómo parecía ver. La camarera Archer llevaba años sirviendo el desayuno a Laetia y es posible que hubiera notado inconsistencias en su comportamiento. El cartero Walsh repartía correo que requería visión para procesarlo. El 8 de noviembre, el juez Hamilton emitió una orden de registro de la propiedad de Laetia. El descubrimiento de los investigadores transformó el caso por completo. La casa, aunque aparentemente descuidada, estaba organizada con meticulosa precisión en su interior. Una habitación en el segundo piso contenía mapas de Elm Creek con las ubicaciones marcadas correspondientes a las desapariciones de las víctimas. En un cajón del escritorio se encontraron 5 licencias de conducir de las personas desaparecidas. La evidencia más contundente provino del sótano. Tras una pared falsa, a la que se accedía a través de una puerta oculta en la despensa, los investigadores descubrieron una habitación sin ventanas que contenía los efectos personales de cada víctima: el reloj de bolsillo de Harold Mathers, las gafas de lectura de Eleanor Winship, la pluma estilográfica de Thomas Caldwell, el relicario de Josephine Harker y la credencial de correos de Benjamin Walsh. El garaje independiente albergaba el automóvil registrado a nombre de Meredith Crane, que mostraba un uso reciente a pesar de la supuesta incapacidad de Laetia para conducir. Dentro del maletero, el examen forense revelaría posteriormente rastros de sangre que coincidían con el tipo de sangre de Harold Mathers. Lo más inquietante fue un diario escrito con letra precisa, que detallaba observaciones sobre la rutina de cada víctima antes de su desaparición. Una entrada decía: "Ese sospechoso. Lo vi observándome ayer mientras revisaba el correo. Error por descuido. Debo abordar la situación con prontitud". Ante esta evidencia, Laria Grine no mostró sorpresa ni protestó por su inocencia. En cambio, permaneció sentada tranquilamente en la sala de interrogatorios del departamento del sheriff de Elm Creek, con la mirada fija en el rostro del detective Hoffman con una claridad inesperada. "¿Quieres saber dónde están?", afirmó en lugar de preguntar. "Los envié a la oscuridad. La misma oscuridad en la que fingí vivir. La misma oscuridad que cayó cuando Evelyn murió y a nadie le importó lo suficiente como para encontrar a su asesino". Esta confesión dio inicio a la fase final de la investigación: la búsqueda de las víctimas. Laetia indicó cómo llegar a una cantera de piedra caliza abandonada a 5 kilómetros del pueblo. Allí, en la parte más profunda de la sección inundada de la cantera, los buzos recuperaron 5 cuerpos, cada uno lastrado con piedras y con signos de asfixia como causa de muerte. El caso que había desconcertado a las autoridades durante meses de repente se volvió claro, construido sobre una base de suposiciones sociales y un engaño cuidadosamente cultivado que había permitido a un asesino operar a plena vista. El juicio de Laetia Green comenzó el 12 de febrero de 1945 en el juzgado del condado de Merced.
El proceso generó una atención sin precedentes, con periódicos de Chicago y publicaciones nacionales cubriendo lo que muchos llamaron el caso de la mujer ciega que veía. La galería del juzgado se llenaba a diario, ya que los residentes acudían a presenciar el desenlace de la tragedia que había sacudido a su comunidad. El fiscal Martin Donovan presentó el caso de la fiscalía metódicamente, estableciendo la cronología de las desapariciones y la evidencia recuperada de la propiedad de la Etkia. Los peritos forenses declararon que las 5 víctimas habían sido incapacitadas con cloroformo antes de ser asfixiadas. Este método explicaba la ausencia de heridas defensivas y de forcejeo en los lugares de secuestro. Nadie se fija realmente en las personas con discapacidad, dijo la Etkia a los investigadores. Nos volvemos invisibles o nos sentimos objeto de compasión, nunca amenazas. Usé sus suposiciones en su contra. El abogado defensor Gregory Wells se centró en el estado mental de la Etkia, argumentando que el trauma de presenciar el asesinato de su amiga de la infancia le había provocado una ruptura psicológica. El Dr. Ernest Simmons testificó que la Etkia presentaba signos de trastorno disociativo grave provocado por un trauma infantil, lo que sugiere que sus acciones representaban una venganza desplazada contra una sociedad que no había llevado ante la justicia al asesino de su amiga. La Etkia testificó el 20 de febrero, hablando con una serenidad que contrastaba marcadamente con la imagen de indefensión que había proyectado durante años. Explicó cómo, tras el asesinato de Evelyn, descubrió que su visión limitada podía convertirse en una ventaja si la gente creía que no tenía ninguna. Cuando se le preguntó sobre su motivo, la Etkia ofreció la declaración que luego se cita en los libros de texto de criminología. Simplemente quería que experimentaran lo que yo fingía vivir, oscuridad total, incluso a la luz del día. Cada uno de ellos había empezado a ver a través de mi engaño. Cada uno representaba una amenaza para la vida que había construido. El jurado deliberó durante apenas 4 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad por los 5 cargos de asesinato en primer grado. El juez Hamilton condenó a la Etkia a cadena perpetua sin libertad condicional en la penitenciaría estatal de mujeres de Illinois. Según se dice, mientras la sacaban de la sala del tribunal, la Etkia miró directamente a los espectadores y sonrió, una confirmación final de la visión que había negado poseer durante tantos años. Las consecuencias del caso trajeron cambios significativos. El sheriff Porter implementó nuevos protocolos para personas desaparecidas que se adoptaron en todo el estado. El Dr. Harris renunció a su práctica médica, ya que su incapacidad para diagnosticar correctamente la verdadera capacidad visual de la Etkia contribuyó a las circunstancias que le permitieron operar sin ser detectada. La Etkia Green murió en prisión el 8 de noviembre de 1967, sin haber expresado jamás remordimiento. Sus diarios personales revelaron una mente que había planeado metódicamente sus crímenes durante años, seleccionando a las víctimas según su potencial para revelar su secreto. El caso de Elm Creek sigue siendo un ejemplo notable de cómo las ideas preconcebidas pueden crear puntos ciegos en las investigaciones criminales. La explotación por parte de la Etkia de su aparente discapacidad le permitió volverse prácticamente invisible, ocultándose a plena vista mientras orquestaba crímenes que dependían más de la manipulación psicológica que de la fuerza física. Para los residentes de Elm Creek, el legado fue una persistente incertidumbre sobre que también conocían realmente a sus vecinos y un recordatorio de que las apariencias, como la visión misma, pueden ser engañosas de maneras que alteran fundamentalmente la percepción de la realidad.